El estudio que hemos estado viendo, les invito a abrir sus Biblias en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 de Timoteo 3, 16. Perdón, hermanos, es 2 de Timoteo. Es 2 de Timoteo 3, 16. Disculpen, hermanos. Ya están ahí en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escogí este versículo, hermanos, como nuestro versículo clave para la serie de mensajes que hemos estado viendo. Porque el primer versículo, el versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí nos refleja lo que la palabra de Dios es. La palabra de Dios es la autoridad, la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios es guía. Amén. Pero luego, hermanos, el versículo 17 nos dice cuál es el fin, cuál es el objetivo de la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, hermanos, pues vamos a hacer una breve oración y que Dios bendiga su palabra. Señor y buen Dios, te damos gracias en esta mañana. Te ruego, Espíritu Santo, que tú hables a través de mí. Reconozco mi debilidad, reconozco mi incapacidad y reconozco mis limitaciones como hombre. Es por eso que clamo a ti, para que seas tú quien convenza los corazones, quien haga una obra espiritual en cada oyente, y que salgamos de aquí edificados, retados, movidos por medio de tu preciosa palabra, y que nos ayude, Señor, a mejorar en nuestros caminos y en nuestras obras. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estuvimos viendo, hermanos, la semana pasada. Alguien dijo, ¿verdad?, que este libro, la Biblia, puede llegar a ser un libro ordinario, pero se vuelve extraordinario cuando nos proponemos a leerla y a obedecerla. Amén. O sea, ¿alguien puede leer la Biblia por leerla y tenerla como un libro común? Sí. Pero cuando alguien la lee, hermanos, con propósito, Dios puede hacer algo en su vida. Y también estuvimos viendo, hermanos, la semana pasada, que una de las cosas más hermosas de la palabra de Dios, hermanos, es el alumbramiento cuando estamos leyendo la Biblia, hermanos, y Dios nos ilumina a través de su sabiduría divina. Amén. Y nosotros nos quedamos asombrados, admirados por lo que Dios nos acaba de enseñar. Y es algo hermoso, hermanos, cuando hay algo nuevo que no sabíamos, algo que nosotros tal vez ignorábamos, y de repente Dios nos saca a través de su palabra y nos quedamos deslumbrados, nos quedamos sorprendidos y maravillados por lo que Dios nos acaba de enseñar. El descubrimiento de una verdad es algo hermoso. Amén. Y también, hermanos, que estuvimos viendo que hay palabra de Dios para cualquier situación en la que nosotros nos enfrentemos en nuestras vidas. Es lo más triste de pasar por una situación difícil, por decirlo así, es no tener un recurso de donde echar mano, es no saber cómo o de qué manera podemos recibir la ayuda. Pero usted que está en la palabra de Dios, usted que estudia la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, lo más maravilloso es de que cualquier situación que usted atraviese o pase por su vida, hermano, usted va a poder encontrar en la palabra de Dios la respuesta. Eso es algo hermoso. Usted puede tener conflictos con alguien o con algo y no saber cómo resolver esos conflictos, pero ve la palabra de Dios y Dios le ayuda, Dios le enseña cómo manejar esos conflictos. Amén. Miren lo que dice, estuvimos viendo la postura del salmista acerca de la Biblia. Miren lo que dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 119, versículos 97 al 104. Salmos 119, y ahí nos vamos a quedar porque de ahí vamos a estar viendo algunos versículos basados en la enseñanza que vamos a estar viendo el día de hoy. Salmos capítulo 119, versículos 97 al 104. ¿Ya están ahí? Miren lo que dice Salmos capítulo 119, versículos 97 al
104, dice la palabra de Dios: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Amén. Y miren, vamos a leer hasta el versículo 4. Dice: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Noten esto, hermanos, o sea, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuando uno se aleja de Dios es cuando uno deja de aprender, y aprender nos ayuda a no alejarnos de Dios. Amén. Dice el versículo 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hermanos, amar la palabra de Dios, fascinarse con el conocimiento divino, con lo que Dios nos enseña a través de su palabra, hermanos, es algo, hermanos, que puede llegar a suceder. Usted, pastor, yo puedo llegar a amar la Biblia, yo puedo llegar a valorarla, a tener un afecto profundo a la palabra de Dios. La respuesta es sí, pero tiene que comenzar a leer. Amén. Tiene que comenzar a meditarla. Recuerdo yo cuando recién la hermana Karina comenzó en un estudio bíblico, recuerdo que ella dijo algo y nunca se me va a olvidar. La hermana Karina dijo: yo quiero amar a Dios, pero no sé cómo amarlo, porque no sé quién es. Y no sé cómo amar a alguien que no conozco. Por eso quiero conocer más de Dios. Y recuerda, hermana Karina, cuando usted dijo eso, y así es la palabra de Dios. Usted no la va a amar, usted no la va a tomar a precio, no la va a valorar como realmente, hermanos, debería, si no comienza a leerla. Ella misma va a producir en usted el amor por ella. Amén. La lealtad hacia ella, el sentir de obediencia. Y estuvimos viendo, hermanos, esto la semana pasada, y estuvimos viendo lo que la Biblia hace, o nos hemos centrado en lo que la Biblia hace, y estuvimos viendo, hermanos, que la Biblia hace que nos mantengamos alejados del pecado. Alguien dijo una vez: el pecado puede mantenerte alejado de la Biblia, o la Biblia puede mantenerte alejado del pecado. Y estuvimos viendo esto la semana pasada. Estuvimos viendo también que la palabra, que la Biblia, hermanos, hace desaparecer nuestras cargas. Y hermanos, a veces nosotros podemos estar cargados con cosas que no vienen de parte de Dios. Es decir, cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a la iglesia a irse más cargado. Usted viene a la iglesia a aligerar sus cargas, porque la palabra de Dios, eso es lo que causa. Amén, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios trata de conseguir: hacer que la vida sea más fácil, más ligera, no más pesada, no más abrumada. Dios me ayude a mí como predicador a no predicar mensajes que lo hagan sentir a usted más cargado de lo que ya viene a la iglesia. Amén. Sino que Dios me dé la sabiduría para que tengamos las herramientas divinas a través de su palabra para hacerle frente a las diferentes adversidades de la vida, pero que de aquí salgamos ligeros, aliviados. Amén, hermanos. Amén. De una manera que nosotros tengamos algo práctico que podemos vivir y que podemos aplicar a nuestras vidas. También estuvimos viendo, hermanos, que la Biblia hace nuestro caminar alumbrado. Y estuvimos viendo, hermanos, qué importante es que nosotros querramos la luz, porque lo peor que puede suceder cuando andamos en tinieblas es que nos acostumbremos a ellas. ¿Recuerdan que les estaba explicando eso la semana pasada? De que sí podemos, hermanos, puede ver el recurso de la luz, pero podemos adaptarnos a las tinieblas. Y hay gente, hermanos, que sí sabe vivir en las tinieblas y sí se adapta a las tinieblas. Amén. Y esto me hace recordar cuando a veces llegaban niños a nuestra casa hogar y allá en Tijuana, y de repente se escapaban de la casa hogar. Vivían, hermanos,
violentados, en abusos psicológicos, abusos de todo tipo de abusos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Y llegaban a la iglesia, llegaban a la casa hogar, niños, hermanos, que ni dormían porque sus papás se drogaban. ¿Sí me estoy explicando? O sea, un ambiente terrible. Pero llegaban a nuestra casa hogar, hermanos, y se huían. Y yo un día en mi frustración le dije al pastor, ¿cómo es posible que esos niños que han sido abusados, cómo es posible que esos niños que han sido tan dañados emocional, física y psicológicamente estén en un lugar tan hermoso como tan apartado, donde leen la palabra de Dios, donde lo único que escuchan al despertarse no son groserías, sino unos pajaritos cantar, donde se les da amor, donde se les da atención y cuidado y ternura? ¿Cómo es posible que salen huyendo de aquí? Y dijo el pastor unas palabras muy sabias y dijo, esto que tú estás diciendo, para ti, para mí, esto es normal. Nosotros hemos aprendido a normalizar la paz, la tranquilidad, la armonía. Pero ellos aprendieron a normalizar el caos, la violencia, los abusos. Entonces para ellos esto es mucha paz. Esto no es la cultura a la que ellos están adaptados. Amén. Es como querer agarrar un león de la selva y convertirlo en tu gatito personal. No funciona así, mi amado hermano. Amén. Algunos locos los han agarrado de chiquitos y ya que son unos animalotes, espérate que un día ese animal se les despierte su instinto. Y si han habido casos así, han sucedido. Incluso el hombre cree que lo puede domar, pero después el león termina comiéndose al hombre que creyó que lo podía domar, ¿verdad? Y hermanos, yo me quedaba sorprendido con estas cosas, pero así es, hermanos. Hay gente que se identifica más con las tinieblas, ama más las tinieblas y están adaptados a las tinieblas, sí. Pero aquel que quiere andar en luz, que quiere que la lámpara sea su guía, amén, y quiere andar de luz y quiere guiar a su familia así, para eso es la palabra de Dios. Salmo 119, veamos ahora, hermanos, lo que nos enseña el Salmo 119, versículo 111. Salmo 119, 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son, ¿qué dice, hermanos? El gozo de mi corazón. Hermanos, la Biblia hace que tengamos gozo en el corazón. A veces, hermanos, no siempre las circunstancias pueden conseguir que usted y yo tengamos gozo en el corazón. Amén. A veces hay personas, hermanos, que a propósito llegan a nuestras vidas con el afán de robarnos el gozo. A veces no amanecemos de malas, pero hay personas, hermanos, diseñadas para ponernos de malas. Y hasta por mucho que uno trata, hermanos, de mantenerse enfocado, de mantenerse queriendo ser dirigido por Dios, ay, hermanos, esas personas llegan a nuestra vida y nos quieren a fuerzas, o sea, robar el gozo. El salmista, hermanos, expresa una profunda conexión con los testimonios de Dios, viéndolos no como simples pautas legalistas, sino como una valiosa herencia que trae alegría al corazón. Para muchos la Biblia es un libro legalista, para muchos la Biblia es un libro lleno de reglas, lleno de prohibiciones. Y queridos y amados hermanos, por esa razón muchas personas que vienen a la iglesia tal vez se conectan con el ambiente, se conectan con la comodidad de la iglesia, porque la iglesia es cómoda, amén. Tenemos bancas cómodas, gracias a Dios, y tratamos de crear un ambiente cómodo, pero no se conectan, hermanos, con la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Y por otro lado, ven la Biblia, hermanos, como un montón de prohibiciones y no se dan cuenta de que lo que Dios aprueba es para nuestro bien y lo que Dios desaprueba es para nuestro bien.
Si Dios a usted y a mí nos enseña algo que a lo mejor a usted y a mí nos gusta hacer, nos gusta practicar, pero Dios nos enseña que lo estamos haciendo mal o que estamos conduciéndonos de una manera incorrecta, al final de cuentas, queridos y amados hermanos, si nosotros lo vemos desde una perspectiva carnal, obviamente vamos a estar en contra de Dios. Vamos a decir, ¿por qué me quiere decir a mí cómo vivir mi vida? ¿Por qué me quiere frenar mis groserías? ¿Por qué me quiere frenar mis mentiras? ¿Por qué me quiere frenar mis soberbias? ¿Por qué me quiere frenar de hacer lo que a mí tanto me gusta hacer? Y es una lucha. Pero ¿cómo entonces el salmista dice, a mí me causa gozo al corazón? Cuando yo escucho que Dios me dice, esto no está bien, esto no es correcto, yo digo, gracias, qué bueno que me lo señalas. Amén. Qué bueno que me lo muestras. Y queridos y amados hermanos, el salmista, hermanos, encuentra en las leyes de Dios, hermanos, no solo reglas a seguir, sino la fuente misma de la felicidad. Él no solamente está viendo las reglas que Dios pone a través de su palabra, sino Él está viendo en ellas la fuente de la felicidad. Porque, queridos y amados hermanos, para alguien que no quiere caos en su vida, hermanos, para alguien que quiere vivir gozoso, para alguien que quiere vivir en felicidad, hermanos, la Biblia lo puede ayudar. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, lo va a prevenir de cometer errores, y esos errores van a causar tristeza, van a causar sufrimiento, van a causar dolor el día de mañana. Y alguien, hermanos, que entiende y lo ve de esta perspectiva y dice, estoy contento de que Dios me libró de haber hecho locuras. Estoy contento de que Dios haya traído caos sobre mi familia, de que Dios no haya traído, o que mis decisiones no hayan traído caos sobre mi vida, porque Dios me estorbó a través de su palabra, porque Dios me previno a través de su palabra. ¿Quién está entendiendo lo que estoy diciendo en esta mañana, hermanos? Es causa de gozo. No, mira, hermano, es como, por ejemplo, cuando uno se relaciona tanto con los papás. Voy a poner un ejemplo, es nada más por decir un ejemplo, ¿ok? A mí me gusta mucho usar ejemplos. Cuando uno se conecta tantos con sus papás y se relaciona tantos con sus papás, uno aprende a vivir, con mucho respeto lo digo, no me vayan a malentender, ¿ok? Si se enojan, no, es solamente un ejemplo. Los hijos aprenden a vivir en el cochinero o aprenden a vivir en la limpieza. Todo depende de la cultura de los papás. ¿Están conmigo, hermanos? Si los papás son acostumbrados a tener la casa limpia, ahí hay que limpiar, ahí hay que hacer esto, ahí hay que hacer otro, y andan detrás de los hijos, no me digas que los hijos están felices con eso cuando son chiquitos. Es como, ¿por qué me mandan? A mí me gusta mi cochinero, a mí me gusta mi tiradero. ¿Quién les dijo que yo quería tanta limpieza y tanta orden en mi cuarto? ¿Por qué se meten en mi vida? Es mi vida. Porque así es como ellos quieren. Pero están con los papás, están bajo la autoridad, tienen que someterse, no tienen opción. Órale, mijo, póngase a limpiar, póngase a barrer, póngase a trapear. No le gusta, le voy a decir otra vez, y una y mil veces lo va a hacer hasta que le quede bien hecho. Ya me voy de esta casa, pues váyase últimamente, váyase con su abuela, váyase con su tía, a ver si ellos aguantan el cochinero que usted carga. Bueno, pues ya voy a ponerme a limpiar. Algunos se me quedan viendo como, ¿a poco sí? Así es. Hubo un muchacho que no quiso acatar las reglas de su casa y se fue. Tenía 14 años. Y su papá le dijo, si no te gusta, hijo, váyase de la casa. No tiene que estar aquí. 14 años tenía. Mi hijo Omar tiene 15. Y él tiene 14. Y el hombre de convicción le dijo, aquí hay reglas, tú las respetas. Y si no tú las vas a respetar, agarre camino. Se fue a la casa de su tío. Y el tío le dijo, mi padre se ríe porque sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Y el tío le dijo, qué malo eres el peor padre que conozco. ¿Cómo te atreves a correr a tu hijo y botarlo de tu casa? Eres el peor. No, pues ya está contigo, ¿no? Sí. Entonces, tú edúcalo, tú críalo. Tú vas a ser mejor que yo, vas a ver. No pasaron ni 2 meses cuando ya regresa con el chavo.
Pídele perdón a tu papá. ¿Por qué? Porque nadie quiere lidiar con las sinvergüenzadas de esos chamacos. Nosotros lo hacemos porque son nuestros hijos y los amamos, amén. Y no tenemos de otra. Perdón que me haya desviado del tema, pero es la cultura. Nuestros hijos se adaptan. Luego que crecen y se van a otro lugar, no saben vivir entre cochinero. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Agarran y le prestan una cobija, se cobija con ella y ¡ay, huele bien feo esta cobija! Huele a patas, huele horrible esta cobija. Vayan a lavarla, úchila. Porque no se acostumbró a eso, esa no fue su cultura. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Sí me doy a entender? Ay, no se saben adaptar a un ambiente sucio, porque sus papás no fueron así. Entonces ellos quieren limpieza. Ellos están de acuerdo con la limpieza. De niños no estaban de acuerdo, ¿ves? Pero dejaron de ser como niños, dejaron de pensar como niños y ahora sí están de acuerdo con la limpieza y el orden. Pastor, siento como que usted me está exponiendo. No, yo no estoy diciendo esto por la vida de nadie ni por nada. Es más, hasta donde yo sé, las personas que están aquí, a las que les estoy predicando, he estado en la mayoría de las casas de ustedes, la tienen bien limpia, bien ordenada. Y si esto le está cayendo como pedrada, o como dicen, si te queda el chaleco y te lo quieres poner, pues ya póntelo, pues está bien, ya de paso. Si te va a ayudar en algo, pues ya te lo pones. Pero mi finalidad es esto. Es lo mismo con la Biblia. Cuando tú te rodeas de la Biblia, la lees, la meditas, la comprendes, la entiendes, te das cuenta que la Biblia es de orden, que la Biblia tiene reglas. Amén, hermanos. Y te adaptas a vivir con reglas y normas y estatutos, de tal manera de que aprendes a estar de acuerdo con Dios y no en contra de Dios. Cuando Dios dice ama, tú dices, así debe de ser, estoy contento con eso, puedo amar, debo de amar. Y en el momento en el cual yo me encuentro con odio, con amargura en mi corazón, yo sé que no estoy en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Y cuando estoy en el lugar que Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que haga, he aprendido a estar contento con eso. Amén, hermanos. Pero yo no sabría lo que Dios aprueba o lo que Dios desaprueba si no conociera su palabra. Por eso, queridos y amados hermanos, el salmista está diciendo, ahí en el 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Hermanos, uno puede encontrar gozo en la palabra de Dios. Cuando tienes una relación cercana con Dios, aprendes a estar de acuerdo con sus mandamientos, y lo que Dios aprueba, tú lo desapruebas, y lo que Dios aprueba, tú lo apruebas, y te causa gozo de que Dios sea preventivo en tu vida. Amén, hermanos. Dios te causa gozo, te causa alegría, porque sabes, hermano, que estás a punto de irte a un despeñadero y cometer horribles decisiones, pero Dios te previno por medio de su palabra, y tú dices, ay Señor, gracias Señor, estoy tan contento. Amén, hermanos. Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. Seguimos avanzando. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a quién, hermanos, a los simples. Salmos capítulo 19, no se pierdan de ahí, pero dice Salmos capítulo 119, o bueno, se pierde, no hay problema. Dice Salmos, perdón, ahora vamos, no se pierde de Salmos 119 porque vamos a regresar. Disculpen, si pongan una marquita de Salmos 119 y vaya, acompáñenme al 19.7. Salmos 19.7, por favor acompáñenme ahí bien rápidamente, porque este versículo está muy relacionado. Miren lo que nos enseña la Biblia. Dice ahí en Salmos capítulo 19, en el versículo 7, dice así: la ley de Jehová es, ¿qué, hermanos? Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién, hermanos? Al sencillo. Hermanos, la palabra de Dios nos hace sabios. Es la palabra de Dios, hermanos,
la que cambia, pon atención a esto, la que cambia nuestra percepción de la vida. Cambia nuestra percepción de la vida. ¿Sabían ustedes, queridos y amados hermanos, ojalá que no lo vayan a malentender, pero los hijos van a aprender a tener patrones de conducta que ven en los papás? Si la mamá es bien rencorosa y no perdona al hombre, y la mamá de alguna manera le deja de hablar al esposo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, con la trompa parada y el ceño fruncido, y los hijos saben, y el hombre como que trata y ya, hombre, hay que estar bien por los hijos. ¿Qué crees que va a pasar cuando la chamaca se case? Lo mismo, exactamente lo mismo. Una mujer rencorosa, una mujer orgullosa que no es capaz de perdonar y que su enojo dura mucho más de lo que debería. Ay, pastor, no me está gustando lo que usted está diciendo. Cuando tú lees la palabra de Dios, hermano, meditas en la palabra de Dios, tratas de comprender la palabra de Dios, pero todo comienza agarrándola y leyéndola. Aquellas cosas que a lo mejor culturas, formas, aspectos, conceptos que te heredaron tus papás, vas a aprender, hermano, a desecharlo y a agarrar lo bueno que te dejaron y apropiarte de ello, pero lo malo que te dejaron vas a agarrar en una bolsa negra, lo vas a tirar a la basura y vas a decir: ¡fúchila! Yo no quiero ser así. Esas cosas a mí me marcaron. Yo tengo cicatrices por los errores que cometieron mis padres. Pero gloria a Dios, la palabra de Dios me enseña. La palabra de Dios me instruye de tal manera que a la siguiente generación, a mis hijos, no van a experimentar las cadenas de amargura que yo tengo del ayer, porque tengo algo fresco, algo nuevo que ofrecerles. Y es la palabra de Dios. Sí, amén. Y es eso lo que hace sabio al sencillo. Es eso, queridos y amados hermanos, lo que nos hace tener otra percepción de la vida. No estamos destinados a cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres. No lo estamos. Tenemos la Biblia. Dije, tenemos la Biblia. Y algunos de ustedes que todavía viven con los traumas que les dejaron sus padres, salgan de esos traumas y métanse a la Biblia, porque es la Biblia la que les puede sanar y es la Biblia la que les puede ofrecer algo fresco a ustedes y a sus hijos. Ay, es que no puedo perdonar lo que me hicieron. Reconcíliate con el hecho de que Dios te puede perdonar a ti. Y Dios te puede ayudar a manejar el perdón. Es la palabra de Dios, queridos y amados hermanos, la que cambia la percepción de la vida. Afirma los valores y respalda, hermanos, los principios buenos que aprendimos en casa. Amén, hermanos. Miren, hermanos, siendo honesto, los papás le decían a los hijos a veces: no tomes, y ellos tomaban. No fumes, y ellos fumaban. No hagas esto, y ellos lo hacían. No digas maldiciones, y ellos maldecían. Y por el silencio que hay en el auditorio me doy cuenta que estoy diciendo la verdad. No mientas, y ellos mentían. No robes, y ellos eran deshonestos. Pero la palabra de Dios reafirma lo que ellos nos dijeron, queridos y amados hermanos. Pero en la palabra de Dios no vamos a encontrar, con mucho respeto lo digo, el ejemplo o el mal ejemplo que a veces percibíamos de nuestros padres. Por eso la palabra de Dios hace sabio al sencillo, hermanos. ¿Sí me explico? Porque yo debo de reconocer, queridos y amados hermanos, que yo hasta cierto punto tengo muchas limitaciones en muchos aspectos. Pero todo puede cambiar y la percepción de mis limitaciones y no lo que soy, sino lo que puedo llegar a ser, hermanos, está entre más Biblia tenga yo en mi vida, entre más Biblia tenga yo en mi corazón. Salmos capítulo 119, 165. En Santiago capítulo 3, versículo 13, no vayan allá por el tiempo, ya se me fue.
pero dice que la sabiduría de Dios nos ayuda a tener una buena conducta. Amén, hermanos. De tal forma, queridos y amados hermanos, de que aprendemos que los valores están, hermanos, en simple y sencillamente la educación que nos da o que nos enseña la palabra de Dios. Llega un punto, hermanos, en el cual ya nuestros papás, su trabajo de mentoría ha terminado con nosotros. Amén. Pero Dios no ha terminado. Dios sigue haciendo un trabajo de mentoría con nosotros cada día, cada día. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Salmo 119, 165. Les dije que marcaran ahí, espero que lo hayan hecho. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 165, dice así la palabra de Dios. Dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos, ¿qué dice, hermanos? Tropiezo. Ahora nota esto, hermanos, eso no quiere decir que no va a llegar a alguien a nuestras vidas tratando de poner tropiezo o ser de tropiezo. Pero lo que sí quiere decir, queridos y amados hermanos, es que no nos van a hacer tropezar. Tú no puedes evitar que el diablo sea diablo. Amén. Él va a hacer su chamba. Y a propósito, mira, querido y amado hermano, cuando Dios traiga más convicción a tu vida acerca de algo, es cuando más ataques vas a recibir del enemigo. Y es cuando más tropiezos van a llegar. Eso fue gratis. Pero la Biblia nos ayuda, hermanos, a tener paz. La paz, hermanos, es algo que no se ve mucho en nuestros días. Algunos, hermanos, aman la paz y otros aman la verdad. Yo amo la verdad, he aprendido a amar la verdad y he aprendido a amar la paz. Amén, hermanos. Dos muchachos se están peleando. Se están agarrando a golpes, o están discutiendo, o se están ofendiendo y agrediendo verbalmente. Y llega un hombre que ama la paz y llega un hombre que ama la verdad. Dos conceptos distintos. El que ama la paz, él va a llegar y no le va a importar quién tiene la culpa y quién tiene la razón. Él va a decir: haya paz y tranquilidad. No, pero que tú no sabes lo que él me dijo y tú no sabes tampoco lo que él me dijo. Paz y tranquilidad. Perdónense, ámense, que haya paz. Y el que ama la verdad, muy diferente. Él va a llegar y va a decir: a ver, cuéntenme desde el principio cómo estuvieron las cosas. No, pues que este hizo el otro, que este hizo el otro. Ah, no, tú tuviste la culpa. No, pero no, eso no. Ah, no, entonces tú tuviste la culpa. Y luego el otro: no, tú tuviste la culpa. Y así va a andar. Y va a llegar un momento en el que el que ama la verdad va a mandar la paz por la ventana, la va a tirar con todas sus fuerzas por la ventana y va a pelear por la verdad hasta lo último de las consecuencias. Pastor, ¿el que ama la verdad está mal? No. Pastor, ¿el que ama la paz está mal? Tampoco. Pastor, entonces, ¿qué debo de hacer? Hermano, al final de cuentas, cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te va a ayudar cómo manejar la verdad sin que haya caos, sin que haya guerra. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Es la palabra de Dios la verdad, sí o no, hermanos? Dije, ¿es la palabra de Dios la verdad, sí o no? Sí lo es. Pero como la palabra de Dios es la verdad, como la palabra de Dios es justa y es equitativa, hermanos, ella nos va a dar la paz para saber cómo manejar la verdad. Es como aquel hermano que llega a la iglesia y Dios le enseña y Dios le habla y Dios le muestra lo que está bien y lo que está mal. No, que en la iglesia aprendí de que uno debe de adorar a los ídolos y esto y el otro. Pero luego llega con su tía, con su prima, con su comadre. Deberías de quitar esa virgen, deberías de quitar esos santos. Yo aprendí en la Santa Biblia lo que Dios me enseñó. Que no debemos de tener santos, ni debemos de adorarlos. ¿Qué está causando? Caos, problemas. Luego llega un ganador de almas y: buenas tardes, le vengo a hablar de Cristo. De Cristo.
mi comadre es cristiana y vino y me dijo esto y esto y esto y el otro, y con tanto odio, ¿ese Dios que ustedes predican? Cerró su corazón. Tener la verdad nos ayuda, queridos y amados hermanos, nos enseña también a manejarla con paz. Que haya paz, que haya tranquilidad. Amén, hermanos. La paz, hermanos, es una virtud que la Biblia nos da. Algunos de nosotros no estamos adaptados a vivir con paz, pero tan pronto que nos adaptamos a la palabra de Dios, Dios nos enseña la paz, Dios nos ayuda a vivir en paz, y Dios nos enseña, y Dios nos guía, queridos y amados hermanos, a estar en paz. Y para aquellos que amamos y valoramos la paz, hermanos, oh, qué bendición la palabra de Dios. Nos ayuda a estar en paz con nosotros mismos, nos ayuda a estar en paz con nuestras parejas, nos ayuda a estar en paz con nuestros hijos, en paz con los vecinos, en paz con los compañeros de trabajo, y gustar y buscar y disfrutar la paz. La paz, hermanos, puede venir a nuestras vidas a pesar de la violencia. Si tú eres alguien que ama la paz, conéctate con la Biblia, lee la Biblia, y tú vas a ver, querido y amado hermano, que a veces no es necesario ganar todas las discusiones. A veces es mejor promover e impulsar la paz. Salmos capítulo 119, versículo 179. Sí. 119 y luego 176. Disculpen, hermanos, gracias, hermano. 176, ¿ya están ahí? Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Esto nos hace recordar a la vida del hijo pródigo, cómo pidió la herencia que le correspondía, supuestamente, ¿no? No hay nada más triste que tener a un hijo que cree que todo lo merece. Pero este chavo así era, él creía que merecía la herencia y que la merecía en vida y que la merecía ya. Y el papá, por no estar luchando con él, agarra y le da su herencia, vete pues. Y dice la Biblia que habiendo desperdiciado sus bienes, vivió perdidamente. Este hombre se metió de lleno al pecado, a disfrutar de libertinaje y todo, pero algo bueno había sucedido. Recordaba quién era su papá, y recordaba sobre todo las virtudes de su papá, y decía: mi papá le paga bien a los empleados, a sus siervos les paga bien, les ofrece un buen techito, les ofrece una buena camita, les ofrece unas buenas cobijitas y buena comidita a sus siervos. Los siervos viven bien con mi papá, él es bueno. Amén. Y el conocimiento y los conceptos positivos que tenía de su papá cuando estaba en el lodo con los cochitos, se acordó. Y un rayito de luz llegó y lo hizo recordar. La Biblia, hermanos, hace que vuelvan a casa aquellos que se han alejado del camino. Algunos llegan heridos, hay que amarlos. Algunos llegan, hermanos, y no llegan tan heridos, llegan por curiosidad o a lo mejor por algún motivo. Hay que amarlos. Nuestro trabajo no es hacer la función del hijo menor, de cómo vivieron su vida. Nuestro trabajo es hacer la función del Padre y amar a los hijos pródigos. Pero, queridos y amados hermanos, nuestros hijos, déjame te digo algo, no siempre se inspiran por la palabra de Dios. Nuestros hijos a veces se inspiran por nuestro caminar con Dios. Cuando algo para nosotros es importante, para ellos también lo es. Y cuando nosotros, queridos y amados hermanos, les enseñamos a ellos lo importante de la Biblia y lo importante de leerla, lo importante de obedecerla, y prestamos atención a su conducta, entonces, hermanos, ellos aprenderán y se inspirarán, hermanos,
Lo bueno de nosotros los inspira y lo malo de nosotros los decepciona. Amén, hermanos. Pero cuando nuestra lealtad y nuestra obediencia está sometida y rendida a la palabra de Dios, entonces nuestros hijos sabrán el día de mañana, queridos y amados hermanos, de dónde echar mano y cuál es el recurso divino para ayudarles en su debilidad humana. Amor por Dios y su palabra. No necesitamos estar ligados emocionalmente con la Biblia. Si usted es alguien que tiene ataduras emocionales con la Biblia, rompa esas ataduras emocionales con la Biblia y mejor comience de nuevo a hacer ataduras, queridos y amados hermanos, con la palabra de Dios, pero sobre todo de una perspectiva como una herramienta, como un recurso divino para su diario andar. ¿Por qué es importante que no tengamos lazos emocionales con la Biblia? Porque vamos a acostumbrarnos a leerla solamente cuando querramos hacerla. Y vamos a acostumbrarnos, hermanos, a obedecerla solamente cuando nos convenga o cuando no nos ofenda. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios como nuestro guía, como nuestro consejero, como nuestra autoridad, como la única verdad, y nosotros tenemos un concepto correcto de la Biblia, hermanos, vamos a entender que la debemos de leer, aunque nuestras emociones no quieran, aunque nuestras emociones no estén de acuerdo, y vamos a aprender a obedecerla y a seguirla, queridos y amados hermanos, aun cuando esta carne emocional se incomode. Para algunos esto tal vez es decepcionante, porque si tienen su Biblia abierta en el Salmo 91, en una trila en su casa, y aquí amamos la palabra de Dios, mira, ahí la tenemos. Aquí está la Biblia. Y ahora la tienen nada más venerada emocionalmente como veneraban a algún santo. No, la Biblia es un libro vivo. Agárrala, léela, estúdiala, practícala. Ay, emocionalmente, pastor, no tengo ganas. Aunque no quieras, léela, agárrala, estúdiala, medítala, vence la flojera, y tú vas a ver que va a comenzar a transformar tu vida, mi querido y amado hermano. Es fácil distraernos en esta vida. Hay muchas distracciones. Siento mucho por esta generación de jóvenes que hay tantas distracciones. Ahorita ya agarras un teléfono y, no hombre, puedes perder horas en TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat. ¿Quién te dijo todas esas redes sociales? Josué me dijo. Todo eso. Netflix y no sé qué tanto. Siempre he hecho de cabeza a alguien. Y siempre va a haber algo para estar distraído. Hermanos, apartemos un tiempo. El salmista decía, de madrugada te buscaré. Y a veces, hermanos, el mejor tiempo es en la mañanita. Lo primero que hagan, hermanos, antes de agarrar la escoba, el trapeador o agarrar la herramienta de trabajo, agarre su Biblia. Una de las cosas que quiero implementar el próximo año, este año me dejé llevar por mis emociones y no hice, sí, a lo mejor sí lo di, no recuerdo si lo hice o no, el plan de lectura. Pero este año, hermanos, vamos a ver de qué manera podemos no solamente darles la lectura, sino monitorear que la estén leyendo. Y cada domingo en la mañana vamos a estar revisando las lecturas bíblicas, nada más revisando. Ay, pues es fácil, pastor, nomás agarro y pongo la rayita de que ya la leí. Está bien. Pero hay un Dios en los cielos que también está mirando eso. Pero aquí por lo menos que no quede de nosotros, que no estamos siendo dirigidos y dirigiendo a la Grey, a la Biblia, hermanos. Mira, hermano, yo creo que de ahí depende, hermanos, la fidelidad, la constancia y la firmeza de mucho pueblo. Me echaron raíces en la Biblia, tuvieron una mejor relación con el hermano Víctor que con la Biblia, y cuando Víctor les falló, se alejaron de la iglesia. Pero alguien que ha echado raíces en la Biblia
y pone su mirada en la Biblia, hermanos, a veces ni el pastor los puede desanimar a esos. Amén, hermanos. Y no que trato de desanimarlos, pero a lo que voy, queridos y amados hermanos, es que aún a veces las fallas o faltas de alguien no son motivo de tropiezo, porque encontraron algo mejor y más sublime. Vamos a orar para terminar, hermanos. Que Dios bendiga la enseñanza y el mensaje. Amado Dios, buen Padre, no dejes que nada nos robe el gozo. Señor, vivimos en tiempo de muchas distracciones. Hay gente que viene a la iglesia, Señor, ya dolida, ya afligida, y a veces no van a encontrar en el pastor o en los hermanos la ayuda. Pero Señor, por favor, ayuda a que este mensaje tenga cabida en sus corazones, para que puedan, Señor, comprender que el mejor consejo, la mejor dirección, lo que cambia realmente la percepción de las cosas, es meternos y leer la palabra de Dios. Y según duda alguna, Señor, siguiendo eso y obedeciendo eso, nos vamos a sentir mucho mejores, porque vamos a saber que estamos siendo bien dirigidos. En el nombre de Cristo, sigan orando, hermanos. Voy a entregar la invitación, hermanos.